En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos en Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmos humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conformes al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Bien, tenemos una lectura bien interesante, porque ya San Pablo abandonó todo este tema de la fe, de la justificación, de la gracia, y entonces ya se está entrando al tema del cuerpo y de la carne y el espíritu. Está entrando en este tema ahora, y de la carne y el espíritu, en la misma línea de la gracia, de la justificación, del pecado, porque esas son consecuencias. Pero entonces hoy empieza a hablar dos tipos de seres humanos: los que viven de acuerdo a la carne y los que viven de acuerdo al espíritu. ¿Listo? Esa es lo que San Pablo hoy nos está hablando. ¿Listo? Aquellos que viven conforme a la carne y aquellos que viven conforme al espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Para San Pablo es muy importante que el hombre entienda de que si nosotros creemos en Cristo y estamos transfigurados con Él, entonces nosotros vivimos según el Espíritu. Pero si nosotros no creemos en Cristo y no estamos transfigurados con Él, entonces nosotros vivimos según la carne. Pero, bueno, y dice que los frutos de la carne, pues son todo este tipo de esclavitud, de esta vida desordenada, de egoísta, bueno, que nos lleva como a la infelicidad. ¿Listo? En cambio, los que vivan con el Espíritu piensan y actúan conforme al Espíritu. Entonces no tienen aspiraciones desordenadas ni egoístas, sino que tienen aspiraciones de vida y de paz. Ahora, también San Pablo nos hace notar algo: que nosotros hemos recibido ese Espíritu, que entonces nosotros somos hijos de la luz, que debemos es dejarnos mover por ese Espíritu que está en nosotros. Entonces, la enseñanza de hoy es: debemos entender de que una vida sin el Espíritu es una vida llena de desorden, es una vida llena de pecado, es una vida llena de esclavitud, ¿sí? Es una vida muy oscura. Y que una vida con el Espíritu es una vida llena de paz y tranquilidad. Pero el segundo punto es: nosotros tenemos el Espíritu. Entonces la pregunta es: ¿por qué si lo tenemos algunos viven en desorden? Entonces aquí San Pablo dice: nosotros que tenemos el Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Ese es el punto de hoy, o el segundo punto de hoy: permitir que el Espíritu Santo que habita en nosotros actúe para poder que el Padre, ¿sí?, habite en nosotros. Si el Padre habita en nosotros, entonces tenemos virtudes de paz, de tranquilidad, de vida.
Hemos sido justificados por Cristo. Se nos dio el Espíritu a través del bautismo. Y si se nos dio el Espíritu, dejamos actuar el Espíritu, entonces el Padre va a estar con nosotros. Eso significa que en nuestra vida estará la presencia real de la Santísima Trinidad. Fíjense en esto bien interesante. En Cristo hemos sido salvados. En el bautismo se nos ha dado el Espíritu. Si dejamos actuar ese Espíritu, pues entonces el Padre también habitará en nosotros. Con eso queremos decir que la Santísima Trinidad mora en mí o mora en cada uno de nosotros. La enseñanza de hoy entonces es: démonos cuenta de que una vida por el cuerpo es una vida desordenada y oscura, que una vida por el Espíritu es una vida llena de paz y tranquilidad. Nosotros tenemos la opción, ¿sí? La opción, ¿por qué? Porque a nosotros se nos ha dado el Espíritu. Lo único que se nos pide es que lo dejemos actuar. Eso es lo único que se nos pide, que dejemos actuar ese Espíritu Santo que ya está entre nosotros. Yo creo que es un día bien especial hoy para que te preguntes si estás dejando actuar ese Espíritu Santo. O sea, ¿estás dejando que ese Espíritu Santo se mueva dentro de ti? ¿Estás permitiendo que ese Espíritu Santo genere todos los frutos y las obras que ellos tienen que generar? ¿Estás viviendo según el Espíritu? La respuesta tiene que ser: ¿qué sentimientos tienes? Si tienes sentimientos de paz, de tranquilidad, de amor, de unidad, estás permitiendo que el Espíritu Santo actúe. Pero si estás teniendo sentimientos de división, de odio, es porque te estás dejando arrastrar por el cuerpo, por la carne. Yo creo que la gran invitación hoy, démonos cuenta que cuando nos dejamos arrastrar por el cuerpo y la carne no somos felices. Estamos siempre en un clima demasiado negativo, estamos en un clima de mucho sufrimiento. Entonces dejémonos arrastrar por la obra de Dios, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Todos queremos ser buenos. Acuérdese la frase de ayer de Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Todos queremos ser buenos, todos queremos la felicidad, todos queremos un mundo de paz, pero no sabemos cómo trabajarlo. Como no sabemos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que Él sea el que ilumine nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a pasar al Evangelio ahora. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les dijo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflorar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. 2 momentos hay en este evangelio que me gustan muchísimo. El primer momento es el comentario de los que mató Pilato y la citación de Jesús de los que murieron aplastados en la torre de Siloé. Siempre la propuesta es, o siempre el comentario es: ¿será que esos que murieron eran más malos que nosotros? Y Jesús dijo: de ninguna manera lo piense. A mí me gusta mucho esta parte, porque cada rato, cuando pasa una calamidad, cuando pasa un desastre en X país, en X nación, en X ciudad, inmediatamente los fariseos dicen: ¿vio? Eso es porque allá son muy malos. Eso es porque allá hicieron tal cosa. Eso es porque allá aprobaron tal cosa. Y es que nosotros somos mejores que ellos. Esa es la pregunta hoy de Jesús. ¿Acaso piensan ustedes que ustedes son mejor que ellos? A mí me da muchísimo dolor y muchísima tristeza cuando pasa, por ejemplo, la erupción de un volcán, un terremoto, y ahí mismo el fariseo dice: mire, eso es porque esta gente aprobaron tal cosa. Esto es porque ellos abandonaron a Dios. Y es que nosotros no lo hemos abandonado. Y es que nosotros
O sea, somos tan buenos nosotros que no nos pasa nada. Nunca vuelvas a hacer ese comentario, porque ese comentario es excluyente, ese comentario es hiriente y va en contra del Evangelio, porque eso fue lo que pasó con esta gente. Le hicieron este comentario a Jesús y Jesús les dijo: ¿y porque les pasó eso creen que ellos son peores que ustedes? Nunca se burlen del dolor de los demás. Nunca se burlen de una tragedia ajena. Ustedes no saben el sufrimiento que se pasa, como para que alguien venga y diga se lo merecen o ay, Dios se los mandó. Eso es una cosa tan deshumana de nosotros, tan deshumana. Voy a empezar desde un ejemplo bien pequeñito. Entonces a un hijo o al nieto casi se accidenta o se accidentó y ahí mismo, eso es porque no fue a misa. Uy, usted se está burlando de esa manera del dolor ajeno. Aquella persona acaba de pasar un susto y usted mismo le dice se lo merece. ¿Eso no les parece muy cruel ese comentario? Entonces a veces escuchamos de un terremoto en X país. Eso es porque aprobaron el aborto. ¿Ustedes creen que los que murieron allí inocentes se merecen eso? ¿No les parece un comentario demasiado bajo? ¿Demasiado ruin? Yo creo que la lectura del Evangelio de hoy tiene que tocar nuestras fibras. Nadie se merece el sufrimiento. Y quienes son los culpables ni siquiera a veces son castigados en estas cosas, puros inocentes. Y nosotros ahí mismo se lo merecen. Eso es porque seguramente fue. Jesús hace tan claro esto, pero nosotros todavía no hemos aprendido. Seguimos diciendo, como que se lo merecen, como que los están castigando. Yo esto no lo debiera decir, pero lo voy a decir. Que fuera que mataran a los que aprobaron, está bien, pero son puros inocentes que nada tienen que ver con eso. Yo creo que hay gente que ni siquiera sabía eso y ahí cayeron muertos. Entonces, tratemos de evitar esos comentarios. Tratemos de burlarnos, no nos volvamos a burlar del dolor ajeno. Si en X país está pasando algo, en vez de ponernos a hacer comentarios tan absurdos y tan bajos, pongámonos mejor a orar. Y si podemos poner un mensaje en unas redes sociales, estamos contigo, ánimo. Y si podemos llamar a alguno, aquí estoy. Si nos podemos ofrecer para ir a ayudar, mejor hagamos eso que estar lanzando, se lo merecen, eso es porque seguramente ahí están. Nada. Vamos a pedirle a Dios que nos quite eso. Nadie se lo merece, nadie se merece sufrir por más malo que sea. Nadie se merece sufrir. Todos sabemos lo que es una enfermedad, lo que es un dolor, lo que es una pérdida, lo que es un desastre. ¿Ustedes creen que alguien se lo merece? No volvamos a decir eso, ni nos pongamos en la línea de los buenos. Aquí no nos pasa nada porque aquí somos buenos. Nada. Esa es una enseñanza bien bonita y se conecta con la segunda parte, ¿sí? La segunda parte es este viñador que quiere cortar y el dueño que quiere cortar y el viñador que dice algo tan bonito. No, o sea, llevo 3 años viniendo a buscar, ¿sí? Higos en esto y no sale nada, la voy a cortar, córtala. Y el viñador le dice, no señor, dejémosla otro año más. Esa parte a mí me gusta tanto, porque quién sabe cuántos desearíamos como, ay Señor, ¿cuándo vas a matar a este? Y el Señor diciéndonos, ay, dejémoslo otro año más, de pronto cambia. Esa es la misericordia de Dios. Yo creo que es una bonita enseñanza para este día. Dios siempre está esperando que uno cambie. Dios tiene la confianza, Dios tiene el amor, Dios tiene esa esperanza. Yo creo que si nosotros entendiéramos este sentimiento que Dios tiene para que el hombre cambie, nosotros empezaríamos a trabajar por esto. Nosotros empezaríamos a trabajar para que el reino de Dios fuera diferente. La gran preocupación de hoy o la gran tarea de hoy es pedirle al Señor que nos ayude y pedirle al Señor que purifique nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Que en vez de ponernos a hablar mal de los demás, nos pongamos mejor a buscar una manera de ayudarle. Que en vez de estar deseando la condenación o la muerte de alguien, nos pongamos a trabajar para que se convierta y se salve. Eso tiene que ser algo bien bonito. La gran palabra para hoy, Señor, nunca permitas que nos burlemos del dolor ajeno, ni que le deseemos el mal a nadie, se lo merezcan o no. Al contrario, danos fuerzas, danos carisma, danos palabra para ayudar.
se lo merezcan o no, pero ser un mensaje de salvación para los demás. Vamos a cultivar estos higos. No han dado fruto, pero vamos a volverlo a intentar. Quizás un año más y mejoran. Cada uno de nosotros tiene higos en su casa que no da fruto. Cada uno de nosotros tiene higos en su familia que no cambian. Cada uno de nosotros tiene higos en su nación, en su barrio, en su trabajo, que uno quisiera aplastar y matar. Pero hoy el Señor nos dice, dejémosle un año más. Dejémosle un año más. Entonces, ánimo. Vivamos según el Espíritu. Y cuando vivimos según el Espíritu, entonces no nos vamos a burlar del mal de los demás, pensando que yo soy mejor que ellos y que ellos se merecen el castigo. Sino que al contrario, yo voy a trabajar para que ese higo dé fruto, para que ese higo cambie, para que esa plantita escuche la palabra de Dios y pueda ser diferente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de darle la bendición a todos los que escuchan Oxi Espiritual, entonces les anuncio que sí vamos a tener un encuentro espiritual, sí vamos a tener un retiro el jueves 11 de noviembre. Yo les voy a dejar saber bien la hora. O sea, yo estoy pensando como un momento de alabanza, como un momento de palabra, un momento de oración. Va a ser en un salón de New Jersey, ¿sí? En un salón de Newark, ¿cierto? Va a ser en un salón de Newark. La Casa Cristal, de pronto si alguno lo conoce. Y vamos a encontrarnos ahí para orar, para compartir una palabra, para hacer algo diferente. Entonces, los estoy invitando desde ahora. Como yo les había dicho, a mí siempre me gusta que sea una cosa de oxigenación humana y otra cosa de Oxi Espiritual. Ya saben también que Oxigenación Humana apoya a Oxi Espiritual. Entonces, por eso lo que vamos a tratar es no cobrar nada del retiro del jueves, de este encuentro del jueves. Lo hacemos totalmente gratis, que Oxigenación Humana nos pague a nosotros, que nos patrocine. Para aquellos que digan que no pueden ir al encuentro el viernes, entonces que no se diga que entonces voy yo y que entonces si no tiene dinero no podemos escuchar una palabra o no me puede saludar o no podemos encontrarnos. Entonces por eso lo hago. El jueves que sea gratis, si uno quiere dar una donación pues la da, pero que uno diga yo puedo ir porque no vale nada. Y el viernes obviamente ya tiene un precio, porque obviamente son unos gastos que uno tiene que cubrir y pagar, pero que sea uno así, me parece que así es bien bonito. Y también buscando que sea uno espiritual y uno psicológico, para tener de las dos líneas. Así que prepárense entonces, que gracias a San José tenemos el salón para el jueves. Y ya tenemos el salón para el viernes. Entonces, el jueves nos vamos a encontrar más o menos desde las 6 de la tarde, porque usted puede llegar a las 6 o a las 7, y vamos a estar por hasta las 9 o 10 de la noche. Vamos a compartir palabra, vamos a llevar también alguna comida, algo para compartir, canciones, una palabra, algo espiritual. Sería una noche espiritual. ¿Listo? Así que desde Oxi Espiritual los estamos invitando entonces también para ese retiro. Mañana les voy a dar más detalles. Mañana o el lunes les doy más detalles. ¿Listo? Por ahora quédense más o menos, separen las dos fechas si la quieren separar. El 11, que es un jueves, un encuentro espiritual. Y el viernes 12, entonces el encuentro de la Escuela de Oxigenación Humana. ¿Ok? Para los que están en la parte de New Jersey, para los que están en el área de Newark, todos esos pueblos por ahí cercanos. ¿Ok? Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.